Eso era 1998. Sobre este tema, el de Tomás Yarrington, platicamos hace unos minutos apenas con Humberto Badgett, periodista mexicano y autor del libro Tamaulipas, la casta de los narcogobernadores. Esto es parte de lo que nos dice Humberto respecto pues a la herencia y a la cadena de corrupción que durante décadas han estado presente en Tamaulipas. Humberto Badgett, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Susana, qué gusto saludarte. Gracias, igualmente Humberto. Pues Tamaulipas ha parido en los últimos años esta generación de narcogobernadores, como los llamas en tu libro. ¿Quién es, para iniciar, Tomás Yarrington y qué papel juega en esta cadena, Humberto, según tus investigaciones? Tomás Yarrington es posiblemente el narcopolítico bajo cuyo peso se rompe la estructura institucional del PRI en Tamaulipas. Alcanza tal grado la colusión que hace con la delincuencia organizada que no habrá un retorno en la dinámica del crimen organizado en ese estado, y es quien introduce al narcotráfico en la política en sus variantes, en que el trasiego de las drogas dejan de ser uno de los negocios, quizá el negocio principal, y avanza hacia la extorsión, el secuestro y otros delitos sumamente lesivos para la sociedad, el entorno. Antes los narcotraficantes tamaulipecos se dedicaban al contrabando, llevaban cocaína, heroína, marihuana hacia el norte, luego agregaron metanfetaminas y traían de retorno dinero y armas. Pero esto cambiará para siempre una vez que Tomás Yarrington Rubalcaba acepte dinero del cártel del Golfo y luego de su brazo armado, los Zetas, para hacer campañas políticas, para ser el gobernador y luego para heredar la gubernatura a su sucesor, Eugenio Hernández, quien no está investigado ahora en México. Es decir, lo que me dices, Humberto, es que no quiere decir que antes de Tomás Yarrington no existieran vínculos con los políticos, con el poder o con el gobierno, sino que Tomás Yarrington introdujo una modalidad nueva en el negocio del narcotráfico y la política. Sí, existe manera de documentar que existen relaciones entre políticos y contrabandistas, al menos desde la década de los 30. Un personaje clave en la historia criminal mexicana, Juan Nepomuceno Guerra, estableció en la ciudad de Matamoros, de la que Tomás Yarrington sería alcalde, el centro de operaciones de un protocártel, digámoslo así, que primero exportaba alcohol y contrabando en colusión con autoridades locales y federales, y esto también en virtud de la necesidad del gobierno federal de controlar cacicazgos locales que eran herederos de Plutarco Elías Calles. Miguel Alemán Valdés, gobernador de Veracruz, y quien tal vez estuvo asociado con bandas de extorsión, una de ellas La Mano Negra, envía a actores políticos y policíacos para que mantengan este control, pero encuentran en las aduanas la posibilidad de hacer grandes ganancias, llevarlas directamente a su bolsillo. Este tipo de industria es muy redituable a los políticos porque es dinero que no está sujeto al escrutinio, no pasa por la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación, las Contralorías. Es dinero ilegal del mercado negro, 100% libre de observación. Entonces este asunto tiene décadas. El asunto con Tomás Yarrington es que hasta donde nosotros vemos tiene una campaña electoral exitosa en virtud de que le recibe grandes cantidades de dinero a un narcotraficante que empieza a entender a la violencia como el principal medio de disolución de conflictos con sus rivales, que es Ociel Cárdenas Guillén. Y en 98, según los documentos tanto estadounidenses como mexicanos, recibe distintas cantidades de dinero, hasta $500,000 por entrega, para poder financiar su campaña política. Ahora, en caso de que Tomás Yarrington, digamos, decidiera hablar para minimizar su pena o para tener una figura de protección en Estados Unidos o en el lugar donde vaya a ser extraditado, en caso de que Tomás Yarrington decidiera hablar, pues seguramente muchos de los políticos que actualmente incluso se encuentran activos todavía, pues tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Y aunque no hablara, ya existen elementos suficientes para que rindan cuentas.
Eugenio Hernández Flores, sobre quien ya había una investigación bastante sólida en la Corte de Distrito Sur de Texas. Es un hombre que en Estados Unidos tiene orden de captura, no así en el caso de México, y teniendo ya muchos elementos para que se le imputara responsabilidad, se convirtió en jefe de campaña para el norte del país del actual presidente de la República, de Enrique Peña Nieto. Entonces, las implicaciones de la red a la que pertenece Tomás Yarrington en términos políticos son importantes. Manuel Cavazos Lerma, quien aparece también en los documentos y que es predecesor en la gubernatura de Tomás Yarrington, es ahora senador de la República. El candidato anterior a la gubernatura del estado, Baltasar Hinojosa Ochoa, también aparece en escenas en las que los narcotraficantes le entregan dinero a los políticos, y él es un diputado federal cercano al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. ¿Cuál sería tu hipótesis sobre el por qué no se les investiga en suelo mexicano o no hay investigaciones abiertas contra estos personajes, Humberto? Protección. La captura de Tomás Yarrington me parece que ocurre a pesar del gobierno mexicano, que es ante la presión a las evidencias de que existe una innegable complicidad suya, que emite primero la recompensa y luego la ficha roja en el mes de noviembre, aun cuando se tenían elementos desde varios años antes. Es la averiguación previa que le da origen a la investigación en México es del 2009. Estamos hablando que es hasta 8 años después que se logra la captura. El gobierno mexicano, en la detención que se hace en Florencia, reacciona pretendiéndose colgar el mérito de la investigación, y esto ha sido desmentido con mayor o menor intensidad por los gobiernos de Estados Unidos e Italia con respecto a que el gobierno mexicano no tuvo nada que ver. Le cae en un pésimo momento al PRI porque estamos en la ruta de la elección más importante del sexenio después de la de presidente de la República, y quizá la intermedia de renovación de los diputados federales, que es la elección del Estado de México. Entonces, malas noticias para los priistas, quienes siguen sumando nombres y rostros de personajes salidos de sus filas a estos carteles se busca de detenido, de prófugos, ¿no? Extraditado, etcétera. Pues bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días, Humberto. Por lo pronto, te agradezco mucho la información, tu análisis, y seguiremos platicando si me permites. Con mucho gusto, Azucena. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, buenas noches.